Podemos leer en el libro de Blasis Rasia llamado Demolish Them, publicado en griego en Atenas en el año 2000, lo siguiente. En el año 314 de Cien Samos, inmediatamente después de su completa legislación, la Iglesia cristiana ataca a los no cristianos. El Consejo de Ancira denuncia la adoración de la diosa Artemisa. En el año 324 de Cien, el emperador Cien Constantino declara al cristianismo como la única religión oficial del Imperio Romano. En Didima, Asia Menor, saquea el oráculo del dios Apolo y tortura hasta la muerte a los sacerdotes paganos. También expulsa a todas las personas no cristianas del monte Athos y destruye todos los templos helénicos locales. 326 de Cien Constantino, siguiendo las instrucciones de su madre Helena, destruye el templo del dios Asclepio en Aigai, Quiliquia, y muchos templos de la diosa Afrodita en Jerusalén, Afaca, Mambré, Fenicia, Baalbec, y así sucesivamente. En el año 335 de Cien Constantino saquea muchos templos paganos en Asia Menor y Palestina y ordena la ejecución por crucifixión de todos los magos y adivinos. La lista continúa y enumera todas las atrocidades que los primeros cristianos desataron sobre la desprevenida población pagana después de Constantino. Pero hay un problema con esta lista. Es casi completamente ficticia, por lo que debemos ser extremadamente cuidadosos al leer cosas sobre este fascinante periodo en el que el cristianismo triunfó sobre la antigua religión grecorromana. Debemos ser extremadamente cuidadosos con confiar prematuramente en esta cuestión muy interesante que interesa a muchos de nosotros que hemos llegado a interesarnos en la historia romana tardía. Es decir, ¿cuánto destruyeron realmente los cristianos fanáticos de los antiguos templos grecorromanos en el último imperio romano? ¿Incluso podemos reconstruir esto? Esto, queridos amigos de la historia romana tardía, vamos a intentar responder en este video. Cuando leo opiniones sobre este tema, o libros o veo videos de YouTube sobre la transición del Imperio Romano de su religión tradicional greco-romana al cristianismo, encuentro que hay dos puntos de vista principales. Hay un lado que sostiene puntos de vista similares a la lista anterior, el lado de Blasis Rasias, quien culpa a los cristianos después de Constantino por la destrucción completa de todos los santuarios paganos y la brutal supresión de la antigua fe grecorromana. Según su punto de vista, miles de templos en todo el imperio fueron destruidos o cerrados, especialmente después de que el emperador Teodosio declaró en 381 de Cien que el cristianismo sería, de ahora en adelante, la única religión oficial del Imperio Romano. En esa perspectiva, hubo una brutal destrucción de los cultos paganos en todas partes del Imperio Romano, y los cristianos eran absolutamente 100% culpables de eso, pero luego está el otro lado que dice, espera, en realidad no fue tan malo. No se aplicaron muchas de estas leyes antipaganas, emitidas por los emperadores romanos, y en realidad la vida continuó prácticamente como siempre, y fue una transición muy lenta y gradual en la que los paganos, mayormente por voluntad propia, básicamente cada vez más abandonaron su antigua fe y disfrutaron del cristianismo por su propia voluntad libre, y luego el paganismo gradualmente pasó de moda, y en consecuencia, los antiguos templos grecorromanos pronto comenzaron a caer en el abandono por falta de suficientes adoradores y falta de suficiente mantenimiento. Estas son obviamente dos visiones muy contradictorias que no pueden ser ciertas exactamente al mismo tiempo. Entonces, ¿qué sucedió en realidad? ¿Qué tan extendida fue la destrucción y persecución antipagana que tuvo lugar después de ese infame edicto teodosiano de 381 de Cien Plinos, que declaró que a partir de entonces la religión de Cien, Risto en el Cien, Redoniceno, sería la única fe real del Imperio Romano? Comencemos con Constantino, porque según algunas fuentes dudosas, aquí es donde ya comenzó la destrucción de los templos paganos. Por ejemplo, intenté encontrar una fuente confiable que diga que Cien Constantino, en el año 324 d. Cien saqueó el oráculo del dios Apolo en Dudima, en Asia Menor, y que allí torturó hasta la muerte a los sacerdotes paganos.
Aunque hay muchas cosas que no me gustan de Constantino y nunca hice un secreto de eso, a pesar de eso, inmediatamente pensé que esta afirmación era o bien un completo engaño o una exageración masiva. No pude encontrar ninguna fuente confiable que escribiera que Constantino hizo todas estas cosas. Personalmente asumo que es una completa fabricación de este cierto Blasis Racias en su libro Demolish Them. Luego intento encontrar una fuente donde supuestamente Constantino destruyó el templo del dios Asclepio en Aiga y Quiliquia en el año 326 den 100. Y curiosamente, pude encontrar efectivamente dos fuentes para esto. Una es Sotsomen, quien escribió en algún momento entre 430 y 450 TE, 100 Ien, que el templo de Asclepio fue efectivamente destruido por 100 Ien Constantino en 331 d. 100 Ien. Eusebio es otra fuente, y él también escribió sobre ese asunto que el templo fue destruido por Constantino. Esto es bastante sorprendente. ¿No se suponía que Constantino todavía era un emperador bastante tolerante? El caso es que la mayoría de los eruditos realmente creen que esto era propaganda cristiana, ya que tanto Sotsomen como Eusebio eran cristianos fervorosos, que quizás querían exagerar tales cosas para infundir miedo en los paganos. Ahora, si Constantino realmente destruyó el templo, entonces fue bastante probable que fuera más por razones políticas que por cualquier otra cosa, porque esta ciudad se había aliado con Licinio, su rival. También podría ser que el templo ya estaba dañado por un terremoto y se estaba desmoronando de todos modos, lo cual había sucedido bastante regularmente, y que Constantino lo despojó para decorar Constantinopla. De hecho, en muchas ocasiones llevó estatuas de todo el imperio a Constantinopla, y por lo tanto, si un templo hubiera estado en mal estado, llevar los restos a Constantinopla habría parecido una solución prudente. Por supuesto, esto podría y probablemente habría sido utilizado con fines propagandísticos por los escritores cristianos. En muchas ocasiones, Constantino realmente se opuso a la destrucción de templos paganos y no tendría sentido si destruyera algunos templos en Quiliquia, pero dejó los templos en la ágora de Constantinopla completamente intactos, de los cuales sabemos que efectivamente los dejó intactos e inalterados. De hecho, estos templos probablemente permanecieron de pie durante al menos 100 años más. Después de Constantino en Constantinopla, incluso hizo construir un templo pagano en Constantinopla, al menos uno, a saber, el nuevo Capitolio dedicado al culto imperial. Se emitieron, y contra la adivinación y la predicción, básicamente contra lo que se consideraba en aquel entonces. Alguna forma de magia negra y no cambió mucho. Por supuesto, hubo el breve renacimiento pagano bajo el emperador Julián e incluso bajo Valentiniano. Y el paganismo de Valens continuó sin daño. Ahora, la primera destrucción real e indiscutible de un templo grecorromano llega. Bastante tiempo después de Constantino, fue en el año 382 de 100, un año después del edicto de Teodosio y Graciano, en el que los dos emperadores, como mencioné antes, declararon que solo el cristianismo niceno sería la religión oficial del Estado, del Imperio Romano. En 382, Teodosio había recibido una solicitud de Paladio, un comandante militar en Osroene cerca de la frontera persa, preguntando si debería cerrar el famoso templo en Edesa, presumiblemente como resultado de las demandas de grupos cristianos locales. Teodosio había respondido pragmáticamente que debido a su gran valor artístico, el templo debería permanecer abierto. Sin embargo, su moderación pronto fue socavada por sus funcionarios cristianos más fanáticos. El prefecto pretoriano del Este, un hombre llamado Maternus Cnergius, fue especialmente despiadado y parece haber destruido el templo de Edesa y sus tesoros. Su vandalismo desató la agresión de otros, notablemente bandas de monjes fanáticos que se deleitaban en la destrucción de santuarios. Por lo tanto, es interesante que Teodosio se opusiera a tales actos de vandalismo. Sin embargo, parece que los gobernadores locales tenían más culpa.
Obtenemos la siguiente pista de la verdadera destrucción por fanáticos cristianos primitivos en el año 386 d. 100 Buen. En ese año, el orador Libanio advirtió valientemente a Teodosio del efecto devastador que tendría el derribo de antiguos templos en el campo en la vida campesina. Detalló cómo los monjes fanáticos se apresuraban a atacar los templos con palos y piedras y barras de hierro, y en algunos casos despreciando estos con manos y pies. Luego sigue la desolación total, con el despojo de techos, la demolición de muros, el derribo de estatuas y el derrocamiento de altares, y los sacerdotes deben mantenerse en silencio o morir. Después de demoler uno, se apresuran a otro y a un tercero, y trofeos apilados sobre trofeo, en contravención de la ley. Tales atrocidades ocurren incluso en las ciudades, pero son más comunes en el campo. Teodosio parece haber estado preocupado por estas destrucciones de templos que tuvieron lugar en algunas partes, especialmente del Imperio Oriental, e incluso llegó a nombrar prefectos y funcionarios paganos en la región y ciudades más afectadas para poder detener la destrucción de los santuarios paganos. Me parece muy interesante y digno de mención que Teodosio, aunque parecía muy intolerante en papel, parecía ser mucho más tolerante hacia el paganismo en la vida real. Me parece que intentó jugar un doble juego. Eso desafortunadamente finalmente falló y perdió el control de la situación. Esto se mostraría especialmente en 392 después de Cristo. En ese año hubo enfrentamientos entre cristianos y paganos en Alejandría, que culminaron en la destrucción del Serapión, un complejo de templos increíblemente impresionante y hermoso dedicado al dios Serapis. Parece que Teodosio solo emitió una ley que prohibía a los paganos realizar algunos rituales, pero no destruir ningún templo. Sin embargo, volvió a perder el control de la situación, ya que, por supuesto, estas leyes a menudo vagas se interpretaban según cómo los gobernadores locales las interpretaran. Si un fanático cristiano era el gobernador local, puedes imaginar lo que sucedió. En el caso de Alejandría, el edicto de Teodosio impulsó a una turba cristiana fanática a derribar y destruir un impresionante santuario pagano. Curiosamente, cuando las noticias de esto llegaron al emperador, ordenó que se castigara a los alborotadores cristianos. Sin embargo, aquí también la aplicación de estas penas estaba nuevamente muy en manos de las autoridades locales. Sin embargo, después del 392 después de Cristo, las cosas cambiarían porque después de esa fecha, las leyes de Teodosio se volverían mucho más estrictas. Se sospecha que el prefecto pretoriano romano oriental, Rufinus, estaba detrás de esto y no la influencia de Ambrosio de Milán. Rufinus era un cristiano fanático y parece que logró emitir algunas leyes en nombre del emperador. Realmente solo después de 392 se ordenó el cierre de los templos paganos. Pero como puedes imaginar, esto también varió mucho de provincia a provincia, y como tan a menudo estaba en el poder de los magistrados locales cuán fuertemente poner estas leyes en práctica. Por ejemplo, Dalmacia se consideraba un bastión pagano, incluso 70 años después, y ningún emperador oriental declaró la guerra a Dalmacia por eso. La promulgación de las leyes parece haber sido nuevamente completamente dejada a los gobernadores locales. Sin embargo, en Roma debe haber habido un efecto, porque ya a principios de los 400, Jerónimo escribió que las telarañas y el polvo comenzaban a cubrir los antiguos templos paganos y que incluso el magnífico templo de Júpiter en el Capitolio comenzaba a cubrirse de polvo y telarañas. Hubo un breve renacimiento pagano bajo el efímero emperador romano occidental Eugenio desde 392 hasta 394, pero después de la batalla del río Frígido, los templos fueron cerrados nuevamente, y las cosas volvieron a como eran en 392 antes de que Eugenio subiera al poder, por lo que fue en los años 390 que yo vería el punto de inflexión definitivo con las leyes más estrictas de Teodosio. Estos envalentonaron, especialmente a los cristianos fanáticos, aunque Teodosio mismo podría haber sido sorprendentemente indulgente en ocasiones, y él incluso podría no haber tenido la intención de destruir los templos paganos.
Pero desafortunadamente, sus leyes podrían interpretarse de esa manera, especialmente por los funcionarios locales cristianos más fanáticos. También ocurrió un cambio masivo en el pensamiento, y vemos, comenzando en los años 390, la autoridad imperial ahora se coloca por encima de la libertad intelectual, poniendo fin a más de un milenio de pensamiento libre. El Estado romano, que había sido religiosamente muy tolerante, ahora se volvía cada vez más intolerante hacia su propio pasado grecorromano. Como consecuencia, surgiría la desunión y una fractura de la sociedad romana, y esto en un momento en que la unidad habría sido extremadamente necesaria. La destrucción activa de templos continuó ocurriendo, aunque tenemos que decir que no fue muy extendida. Un acto notable ocurrió en el año 402 después de Cristo, cuando Porfirios ordenó la destrucción de 8 templos paganos en Gaza. Curiosamente, tales actos de fanatismo religioso y vandalismo eran, incluso entonces, la excepción más que la norma. Mientras tanto, en muchos otros lugares, aún no parece haber ocurrido tal violencia, especialmente en el Imperio Romano Occidental, que todavía era mucho más pagano que el este. Sin embargo, lo que es indiscutible es que las leyes antipaganas continuaron siendo emitidas en los 400. Ser pagano se volvió cada vez más difícil. Fueron cada vez más excluidos de la vida pública y cada vez más frecuentemente excluidos de ocupar cargos estatales superiores. Y así, los paganos ahora elegían cada vez más ocultar su verdadera fe, especialmente en las ciudades. No encontrarías muchos paganos abiertos en los años 430, excepto por algunos bastiones paganos notables. Uno, como se mencionó antes, era Dalmacia, donde incluso hasta los años 460 el paganismo era tolerado. Alrededor del año 460, el emperador romano occidental Majoriano, nominalmente cristiano, llegó incluso a proteger los antiguos templos paganos por ley, emitiendo castigos severos por su destrucción. A principios de los años 470, el emperador Antemio incluso consideró restaurar el templo de Júpiter en Roma y reabrirlo. Otro bastión pagano era la ciudad de Afrodisias en Asia Menor, donde incluso a finales de los 400 todavía podíamos encontrar impresionantes estatuas siendo hechas como en los viejos tiempos. Pero incluso en Atenas, mientras sucedía una creciente intolerancia, los filósofos neoplatónicos paganos estaban, sorprendentemente, enseñando sin problemas, al parecer. En mi último video hablé sobre ese fascinante y sorprendente suceso. Y el apogeo de esta academia neoplatónica fue sorprendentemente tarde, en los años 480 de 100 entonces. En Antioquía, por ejemplo, los paganos y cristianos se llevaban sorprendentemente bien. Y en esa ciudad todavía se celebraban Juegos Olímpicos en los años 500 de 100 yen. De hecho, hasta el año 521, piezas 100 yen, sorprendentemente tarde. En Roma, los festivales paganos como los Lupercalia aún se celebraban incluso en los años 530. Y para complicar aún más las cosas, muchos cristianos parecían tener en alta estima las antiguas obras de arte paganas. Por ejemplo, la estatua de Atenea Promachos, la antigua estatua que custodiaba el Partenón en Atenas, no fue destruida como puedes leer tantas veces en muchos libros, sino que, como resulta, muy probablemente fue llevada a 100 yen y en Constantinopla en el año 465 de 100 yen, donde luego en algún momento fue erigida en el foro de 100 yen, Constantino, una enorme estatua pagana en medio de 100 yen, Constantinopla. Si los cristianos estaban destruyendo santuarios paganos y estatuas paganas a diestra y siniestra, entonces, ¿cómo encaja exactamente esto en la imagen de que erigieron una enorme estatua pagana en medio de Constantinopla? Y más, no solo había una estatua de Atenea en el foro de Constantino, sino también de Hera y Afrodita, luego de 12 sirenas e incluso Tetis en forma de elefante. ¿O cómo encaja que muchas estatuas paganas adornaban muchos edificios en Constantinopla hasta bien entrado el siglo VI? En los baños de Zeuxippus podíamos ver una impresionante colección de estatuas de Apolo, Afrodita, Poseidón y muchos otros. Bien entrado el siglo VI,
estos solo fueron destruidos en los disturbios de Nicar en 532 d. 100 por fuego. Luego estaba la colección de Lausus, un noble y chambelán en la corte de Teodosio II, quien tenía una enorme colección de arte pagano, y Lausus era cristiano. Tenía muchas estatuas de todo el imperio. Lo más notable es que incluso la estatua de Zeus de Olimpia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, creada por el legendario Fidias, mismo más de 800 años antes, esta magnífica estatua también formaba parte de su colección. Así que, mientras algunos cristianos, parece ser, realmente querían destruir el arte pagano, muchas estatuas paganas desfiguradas que se han encontrado por todo el Imperio Romano son un testimonio de eso. Sin embargo, parece que muchos otros cristianos estaban haciendo grandes esfuerzos para rescatar el arte pagano antiguo. Esto es lo que hace que este periodo sea tan fascinante y contradictorio. Hay tantos grandes contrastes. Teodosio pidiendo moderación contra los paganos por un lado, pero por otro lado emitiendo edictos antipaganos, especialmente después de 392. Luego la destrucción de templos paganos en algunos lugares, pero en otros no en absoluto. O la destrucción de estatuas paganas en algunos lugares, pero en otros leyes que las protegen. O coleccionistas de arte, ricos intentando salvar tantas estatuas como sea posible, incluso erigiéndolas en medio de sus ciudades. De hecho, fue un tiempo de contrastes absolutos, y por lo tanto, el verdadero alcance de la destrucción de los cristianos fanáticos probablemente siempre será un tema de acalorados debates, especialmente porque es difícil, si no imposible, fechar la destrucción y la manera en que algunos de los antiguos templos romanos fueron destruidos. A menudo esto no puede ser reconstruido arqueológicamente con gran precisión. Sin embargo, es bastante indiscutible que en algunos lugares los fanáticos cristianos radicales realmente destruyeron templos paganos. Eso es indudable. Y las leyes antipaganas emitidas después del 392 después de Cristo también hablan un lenguaje muy claro. Sin embargo, en qué medida se promulgaron también varió enormemente, al igual que la destrucción de los templos. Y por lo tanto, la pregunta de cuánto del antiguo arte de la antigüedad fue realmente destruido activamente por fanáticos religiosos y cuánto simplemente cayó en desuso o fue destruido con el tiempo por terremotos o por incendios accidentales, o simplemente por el tiempo. Esta pregunta, me temo decir, es casi imposible de responder. La respuesta a esa pregunta dependerá en gran medida de tus propias opiniones y prejuicios sobre lo que posiblemente sucedió en aquel entonces, y debemos tener cuidado porque hay mucha información falsa sobre este tema, y es muy fácil llegar a conclusiones precipitadas. Esperemos que algún día en el futuro, a través de métodos mejorados y tal vez con la ayuda de una inteligencia artificial avanzada, la arqueología pueda proporcionar respuestas más precisas. Pero hasta entonces, queridos amigos de la historia romana tardía, solo podemos especular sobre la verdadera magnitud de la destrucción de los templos paganos que comenzó en algún momento del siglo IV de 190 y... Si te gustó este video, considera apoyar este canal a través de Patreon o mediante la membresía de YouTube, porque es tu apoyo lo que hace posible este canal. Muchas gracias de antemano, y me gustaría agradecer especialmente a nuestro nuevo seguidor Augustus César Campos. Muchas gracias, César Campos, por tu increíble apoyo. Y por supuesto, me gustaría agradecer a todos los que apoyan a Majorianus. Ustedes son increíbles, y si quieren aprender más sobre esa academia neoplatónica de Atenas, que contra todo pronóstico, floreció hasta los años 480 d. 100, pueden ver este video en la esquina superior derecha, pero si quieren aprender más sobre quiénes fueron los últimos paganos y cuán sorprendentemente tarde aún existían, pueden ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy gracias nuevamente a todos los amigos de la historia romana, Gratias Tibiago y